Buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Que Dios les bendiga. Gracias. Saludos hermanos, saludos familia, saludos amigos. Desde este lugar donde compartimos con la Iglesia Cristiana Digital, sean ustedes bienvenidos, todos ustedes sean bienvenidos. Que Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos a este servicio de oración, este servicio de alabanza a nuestro Dios. Sean ustedes, todos ustedes, bienvenidos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 57:11: Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Por eso es que hoy queremos exaltar el nombre de nuestro Dios. Padre eterno, Dios grande, Dios de todo poder, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre Celestial, por ser nuestro Dios que nos sostiene con brazo poderoso, nos sustenta, nos cuida. Gracias, Dios. Honra y gloria sea a tu nombre. Y nos reunimos como Iglesia Cristiana Digital, Señor, en pos de tu nombre. Primero, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para cantar loor a tu nombre. Amén. Pero también, Padre, para exponer nuestra necesidad ante ti. Y también, Dios, queremos escuchar tu voz. Bendícenos. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando, a cada uno de nuestra familia, doquiera que se encuentren dentro y fuera de este país. Bendícenos, Dios. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y familia. Que este culto sea de bendición, este servicio sea de bendición a sus vidas. Y les voy a invitar que si tienen la Biblia a la mano, busquemos Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así:
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este es un día en el cual queremos tener este tiempo de oración con nuestro Dios, como dice, perseverando en la oración, pero también con acción de gracias. Porque en medio de las situaciones difíciles que Dios nos permite vivir a cada uno con diferentes necesidades, pues perseveramos en la oración, pero también con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza de que Dios sabe lo que estamos viviendo. Les voy a pedir que me acompañen en este tiempo de oración y vamos a orar. Altísimo Señor, ciertamente Padre eterno, tú eres Dios grande, Dios poderoso, Dios sanador. Tu palabra dice que perseveremos en la oración, Señor, con acción de gracias, porque no solamente cuando todo nos va bien es agradecértelo, Señor, sino que aún en las diferentes necesidades que estamos viviendo, nos acercamos ante tu presencia, agradeciéndote la vida, la oportunidad que hoy nos das como Iglesia Cristiana Digital, de acercarnos a ti, Padre eterno, para orar por hermanos en la fe, por familia en la carne, por personas que están viviendo diferentes necesidades en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. ¿Y a quién ir sino al Dios Todopoderoso? En ti, Señor, queremos descansar. En ti queremos dejar nuestras cargas. En ti confiamos, Padre eterno y príncipe de paz admirable, Dios consejero, Dios fuerte, Dios sanador, porque tú eres nuestro Dios sanador, bendito Padre. Y en esta noche bendecimos y ponemos en tus preciosas manos a nuestra hermana Rosita de G. Tú que conoces, Señor, las afecciones en su cuerpo, en su salud, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, con acción de gracias, poniéndola en tus manos, para que tú le sostengas, le des la fuerza, Señor, la fuerza física para poder ella seguirse moviendo, Padre eterno, la espiritual, que no desmaye, Señor, porque tú le has sostenido y te pedimos que le sigas sosteniendo con brazo poderoso, que le des ese aliento, esa fortaleza, Señor, que no mengue su fe delante de ti. Bendice a Rolando, a Ricardo, a Chuy, a sus nietos, a la familia que está cerca de ella, y que tú, bendito Padre, seas en su vida y en su salud de nuestra hermana Rosita. Así también seguimos orando y dándote gracias por la vida y la recuperación de nuestro hermano Luis Herrera, para que siga, bendito Dios, cicatrizando esa herida que le hicieron de la operación que tuvo. Bendícele y bendice a nuestra hermana Mine. Bendice a sus hijos, la vida de Uciel, que haya buenas noticias de esta tomografía, Señor, que está en planes para que se le haga. También seguimos orando por el hermano Héctor Rodríguez, que tú seas, Padre eterno, en su recuperación de esta afección de salud que tuvo y que necesita estar bien para que le atiendan de ese cáncer en la vejiga. A nuestra hermana Mari y a sus 2 hijos, bendíceles, úneles más como familia, Padre, y a cada momento levanten su rostro delante de ti, Señor, confiando en esa promesa hermosa tuya, bendito Dios, que tú estarás con nosotros siempre, Padre eterno. También bendecimos la vida de nuestro hermano Miguel López Cruz, papá de nuestra hermana Árica.
Bendice, Señor, la salud de su papá. Que tú seas, Padre eterno, quien nos permita saber que ya él está siendo atendido porque se habían complicado la situación de su salud y le ponemos en tus manos, Padre. Bendice a Arika, a su mamá, a toda su familia, Señor. Que la unidad como familia esté y tú seas el centro de esta familia, Señor, de sus corazones. También gracias te damos, Altísimo Señor, porque seguimos orando por nuestra hermana Sofía Bernal. Que tú le abraces, Señor, que tú le sostengas, que tú le regules en esa presión. Tú que conoces su cuerpo y sabemos que médicamente, Señor, se estará atendiendo, pero sobre todas las cosas, Señor, tú eres la medicina perfecta a nuestros cuerpos. Bendícela, Señor. Bendícela, abrázale y bendice a su familia, a Pau, a Beto, Señor. Bendíceles grandemente. A la hermana Marcelita, Padre Celestial, le ponemos en tus manos. Abrázale, Señor, cuídale, protégele también de estos tiempos frescos que estamos viviendo. Señor, sabemos que nuestro cuerpo está más propenso a las enfermedades, pero te pedimos que tú cuides de ella, que bendigas a nuestra hermana Carmen Lima, también, Señor, la protejas, que tú seas, Señor, sabemos que nuevamente hay restricciones en hospitales para que, Señor, ella tenga esa cirugía. Sosténle tú con brazo poderoso, Señor, y que prontamente pase esta ola de contagio que nuevamente se está viviendo y que sea, bendito Dios, atendida con la especialidad que necesita de su salud. Fortalece sus rodillas, Padre eterno. Bendice, Señor, su presión también. Bendice su malestar de oído. Y que tú seas, Padre eterno, quien le mantenga y sostenga con bien. Así también bendecimos la vida de nuestra hermana Nelly Mendoza. Nos has permitido, Señor, conocer su negocio y lo bendecimos y lo ponemos en tus manos. Que tú seas quien les dé, bendito Dios, esa prosperidad, Señor, en este negocio. Que tú sostengas, Padre, su hogar, que bendigas a Yael, a Angelito. Gracias, Señor, porque están sirviéndote, porque somos bendecidos, Señor, al saber que están teniendo una vida activa en la iglesia. Gracias, Padre eterno, porque no ha sido en vano la preparación que ellos han tenido, Señor, y ahora podemos ver ese fruto en su hogar de mi hermana Nelly. Y nos gozamos, Señor, y les bendecimos, y que tú también bendigas, Señor, sus vidas y su crecimiento espiritual de cada uno de ellos. La bendición sea derramada también en nuestra hermana Celia Costa. Le ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque tú le permites tener un negocio, el cual bendecimos y pedimos, Señor, la bendición tuya. Que tú seas en este negocio, Señor, que sea multiplicada esa economía que entra, que sean suplidas las necesidades que hay en su hogar y que bendigas a mi hermana Rocío, al señor Agustín, a sus hermanos de mi hermana Rocío. Bendice a nuestra hermana Elena, a cada uno de sus hijos, en las necesidades que tenga cada uno, Señor. Bendice a Abby, a Vale, a Mari, a Marcos, cada uno con sus familias. Bendice, Señor, a nuestra hermana Lorena, también con nuestro hermano Eric. Y sé, bendito Dios, sé, Padre Celestial, en cada una de las familias que hemos nombrado, Señor, y pongo en tus manos, Padre eterno, la vida, Señor, la salud de nuestra familia espiritual y de nuestra familia física, Señor.
que tengas misericordia, Señor, de este contagio que estamos viviendo, Padre eterno. Fortalece nuestras defensas, nuestros cuerpos. Hay gran necesidad, Señor, porque estamos orando, Señor, por varias familias en la fe, por familias, Señor, carnal que tenemos, que está siendo afectada, Señor, en este tiempo de contagios que nuevamente se están viviendo. Sé bendito Dios en las instituciones de gobierno, en hospitales particulares, con la gente que está en la calle, Señor, abrázales, porque estos tiempos fríos, Señor, sabemos que afectan, pero la necesidad hace que se esté en esos lugares, Padre eterno, y pedimos misericordia, Señor. Así como Moisés clamaba por tu pueblo, hasta llegar solamente por 10 justos, Padre eterno. Inclina tu oído y tu rostro a la petición de nuestro corazón. Solamente, Señor, por esos 10 justos que tú encuentres y que escuches la oración con todo nuestro corazón, Señor, porque imperfectos somos delante de ti, inmerecedores, pero tu amor es grande, es eterno y tu misericordia es para siempre. Y por eso, Señor, nos acercamos ante el Dios de misericordia, al Dios que tiene, solo tú tienes el poder y el control de lo que se está viviendo. Y pedimos, Señor, que inclines tu rostro a esta tierra y que tengas misericordia del ser humano, de cada uno de nosotros, y perdona, Señor, nuestras faltas delante de ti. Y oramos, Señor, porque tu palabra dice que cuando lo que podemos hacer es orar, será suficiente, Señor, y por eso en esta tarde, noche, como iglesia, Señor, oramos ante el Dios Todopoderoso, y pongo en tus manos, Señor, estas peticiones y la salud de mi mamá, la señora Juanita, bendito Dios. Que tú derrames de tu sanidad también en su cuerpo, en su piel tan sensible que ella está, Señor, en esas ámpulas, bendito Dios, para que cedan y se sequen, Padre eterno, porque es lo que yo pido, en esa circulación de sus piernas. También oramos por nuestra hermana Graciela de los Santos Reyes. Gracias, Padre eterno, porque se está viendo cómo tú estás obrando, Señor, en esa operación tan delicada que tuvo de columna y que dejó de caminar y ahora, Señor, está en esos primeros pasos. Honra y gloria damos a tu nombre, Señor, amén, porque eres grande, porque eres poderoso y porque vemos, Señor, cómo te manifiestas. Tu fidelidad es para siempre. Y pedimos, Señor, que tú seas en todo esto que dejamos en tus benditas y preciosas manos, dándote las gracias, porque con gratitud, Señor, esperamos la respuesta a estas peticiones en el nombre poderoso de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Sanador, de nuestro Libertador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuevamente les digo bienvenidos, hermanos. Voy a invitarles, por favor, que abran la palabra del Señor ahí en la primera epístola de Pablo a Timoteo, primer carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Timoteo, probado y aprobado para el ministerio. Dios nos quiere seguir guiando como si fuera una tercera parte de lo que nos ha estado diciendo en meditaciones anteriores acerca de este ministerio probado y aprobado. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Yo quiero gozarme con el Señor. Así es que le invito a que le digamos al Señor, háblanos a nuestro corazón para que comprendamos, escuchando tu voz, pero lo pongamos en nuestro corazón y vivamos con ello para mejorar nuestra vida congregacional, para mejorar y bendecir a aquel que está al frente de esta congregación a la cual asisten, o aquel hermano que habrá de venir a la congregación donde ahorita no hay pastor. Vaya pues, para que apreciemos aquel obrero del Señor probado y aprobado. Oramos. Padre eterno, Dios grande y Dios de poder. Señor, cuántas gracias te damos, porque tú continúas hablando a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra vida como iglesia, para, Padre, atender y entender aquel ministro que tú has puesto en ese lugar, que ha sido probado y aprobado, para que tú mandes a un ministro, a un pastor, a aquellas congregaciones donde no las hay, donde no hay pastores ahorita, y que sean pastores probados y aprobados. Bendícenos, Dios, bendícenos, te lo suplico, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Pues hermanos, Timoteo, probado y aprobado. Póngalo así, Timoteo, probado y aprobado. ¿Sabe? Quisiera que pasáramos ahí a Gálatas, a Gálatas. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Estas meditaciones que el Señor nos ha dado en estos últimos tiempos parece tan como un camino que debemos de seguir para amar a aquel que está al frente de nuestra congregación, para ver que sí es un hombre probado y aprobado, o para esperar a aquel que habrá de llegar. Dice Gálatas 1:10. La palabra de Dios dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, amén. Aquel hombre que va a llegar o que está en esa congregación habrá de servir a Dios, habrá de estar en buenos términos, vaya, con Dios. Y no se ha de vender y no ha de escatimar por darle alegría al hombre como quien olvida la relación, los mandatos, los decretos de Dios para estar bien con el hombre. Nunca, nunca, jamás. ¿Sabe? Filipenses 2:22 nos habla de que Timoteo ya fue aprobado y probado. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2:22. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando Pablo acerca de Timoteo y está diciendo, porque ya conocéis los méritos de él, los méritos de Timoteo. O sea,
Timoteo nos habla, o referirse a Timoteo se nos habla de un ministro de Dios que fue probado y aprobado. No vamos a ir ahorita a Daniel. La contraparte de haber sido probado y aprobado es cuando allá en Daniel 5:27 se le dice a través de la escritura en la pared a aquel rey de Babilonia, Mené, Tekel, has sido probado en balanza y has sido hallado falto. Son las dos cosas. Porque en el servicio al Señor habrá siervos que no sean aprobados por Dios y por la congregación. Vamos a ver primero, aprobado y aprobado, digo yo, acerca de Timoteo, como conocedor de la palabra. ¿Se acuerdan que Timoteo fue enseñado por su mamá y por su abuela? Dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es alguien que de siempre fue enseñado, bien enseñado en las escrituras, y subrayo bien porque en estos tiempos se escucha la palabra de Dios, pero mal entendida, transgiversada. Vamos allá en segunda carta a Timoteo 3:15, nos dice, segunda carta de Timoteo, a Timoteo más bien, 3:15, dice, que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Timoteo es un discípulo, nos dice allá en Hechos 16:1, no vamos a ir, anótelo por favor, Hechos 16:1, donde nos habla de que él es un discípulo, un matetes, o sea, uno que quiere aprender, uno que se deja enseñar. No nada más que asiste al salón o que asiste a donde el maestro está, sino que en verdad quiere aprender, que se deja enseñar. Eso es un matetes, sigue las lecciones del maestro. Ese sería el primer punto, que Timoteo fue probado y aprobado acerca de la palabra de Dios. Pero también el segundo punto sería que fue probado y aprobado como creyente. ¿Sabe? Ahí en esa misma carta, segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Ay, Dios! Qué hermoso poder encontrar un hombre que está al frente de un ministerio que ha sido probado y aprobado como creyente, que es una persona que tiene una fe no fingida. Y no fingida es diferente a la aparente. Esa fe que muchos dicen tener, pero que está muy distante de Dios. Ese hombre que está distante de Dios, esa mujer que está distante de Dios, no vive una verdadera fe. Tiene una fe, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, decae. Como la abuelita
No sé si recordarán el ejemplo de la abuelita que vivía a un lado, al otro lado de un cerro y tenía que subir y bajar para llegar a la congregación. Regresaba, subía, regresaba a su casa y así constantemente hasta que un día el pastor, ¿verdad? El pastor habla de la fe como una semilla de mostaza. Y la abuelita escucha bien cuando el pastor dice que si tuviéramos fe, por lo menos del tamaño de la semilla de mostaza, le diríamos al monte, échate al mar. Y este se echaría. Y regresó con alegría a su casa esta abuelita. Y al llegar el próximo domingo, ese domingo especial, ella se levanta temprano, se prepara y dobla sus rodillas para orar con vehemencia, diciéndole a este monte, en el poder de Cristo, porque Cristo es grande, porque Dios es poderoso. Monte, échate al mar, hazte un lado porque voy a la iglesia. Y está orando con mucha vehemencia, termina de orar, se levanta, abre las cortinas y dice, ya sabía yo que no era cierto. ¿Cómo inició a orar entonces? Ya sabía que no era cierto, ¿sabe? El tercer punto podría ser que Timoteo, y ojalá encontremos ministros de ese calibre, fue probado y aprobado como un obrero desinteresado, sin egoísmo, con amor. Filipenses 2:20 y 21. Dice la palabra de Dios, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabe? Timoteo era una persona, y dice Pablo, no tengo ninguno con el mismo ánimo. No hay uno que tenga el mismo ánimo, que tan sinceramente, con sinceridad, con ganas, esté interesado por la congregación, en este caso de los filipenses. Y necesitamos hombres que se interesen por toda la congregación, como lo hace aquel que está al frente de esa congregación a la que usted asiste. O como debe de ser el hombre que llegue a esa congregación donde hace falta, para apreciarle, para orar y bendecir su vida. Perdón. ¿Sabe? Dice allí el versículo 21, porque todos, y tristemente, desde ese entonces Pablo ve que todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Ese hombre que está al frente de su congregación seguramente no es alguien que está buscando sus intereses, sino los intereses del Señor Jesús. ¿Y cuál es el interés del Señor Jesús? Que se expanda la palabra de salvación, que se cumpla esto de misericordia quiero, que se vea en esa congregación donde Él está el amor de Él a las viudas, a los enfermos, a los necesitados, a los ancianos, a los infantes, una atención grande, desinteresada y solamente por amor. Quizá el cuarto punto sería que Timoteo fue probado y aprobado como fiel colaborador. ¿Sabe? Qué hermoso encontrar a alguien
que sea un colaborador de Dios, un colaborador de Cristo, fiel, fiel. Que no haya nada que le desvíe a eso que Dios nos encomienda como pastores, ¿sí? A tal grado que Pablo allá nos dice, Lucas en la carta de Hechos, Pablo pidió que Timoteo fuera con él. Nos lo dice allá en Hechos 16, a ver si lo encontramos. Hechos 16:3. Dice, hablando de Timoteo, Pablo quiso que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo quiso que le acompañara. Imagínense nada más. ¿Cómo fue aceptado? Y estamos hablando de Pablo. Aceptado por Pablo porque lo quería cobijar para hacer de Timoteo un obrero, un ministro probado y aprobado. Dice allá en Romanos 16, no lo vamos a ver, en versículo 1, casi despidiéndose, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, pero dice acerca de Timoteo, mi colaborador. Por eso digo que este hombre que está en esa congregación donde ustedes asisten, seguramente es alguien probado y aprobado con estas características que nos están hablando Dios acerca de Timoteo. ¿Sabe? Porque Timoteo sirvió con Pablo en el Evangelio. Ya lo leímos, Filipenses 2:22. Anótenle nomás. Timoteo podía trabajar con otros. No era alguien que con unos sí y con otros no. Él trabajaba con el que estuviera ahí, con la gente que estuviera ahí. No era selectivo para nada. No era de esos que a veces se llegan a encontrar por ahí, que atienden a unas familias y a otras no. El que está en el lugar donde usted está, o el que habrá de llegar a esa congregación a la que usted pertenece, seguramente habrá de atender a todos por igual. A todos por igual. Trabajar con todos por igual. ¿Sí? Decía Juan que algunos quieren trabajar sobre otros, sintiéndose altos, sintiéndose los non plus ultra. Y por allá, Filipenses 1:16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Tengamos cuidado de aquellos que van, decía yo segundos antes, a hacer escatima de algunas familias con las que no quieren trabajar, o a las que no quieren visitar, o a las que no pueden visitar, no. A todos por igual, sin añadir aflicción, antes al contrario, ayudar a quitar las cargas de esas familias, de los enfermos, de las viudas, en fin. Sí, seguramente el quinto punto pudiera ser probado y aprobado como predicador
de la sana doctrina. Predicador, ¿se acuerda lo que nos dice Gálatas? No quedando bien por quedar bien con la gente, desoyendo la palabra de Dios. Mire, allá en Números, ¿se acordará? ¿Se acuerda aquel profeta que se le llama profeta mercenario? Aquel profeta que quería agradar los oídos de el rey Balac. Estoy hablando de Balaam. ¿Cómo quería agradar a Balac tratando de decir maldición contra el pueblo de Dios? Y Dios le dijo 2 veces no, pero pues iba para agradar a ese rey, que no llegue uno ahí a esa congregación, que solamente quiera agradar al hombre, porque si en la predicación es necesario el exhorto firme, habrá de hacerlo así. Y a veces cuando escuchamos una predicación que nos da duro en nuestro corazón, porque estamos haciendo mal o porque estamos rehuyendo a la rectitud, no importa, hermanos, si habla duro este pastor, felicítelo. Gracias por hablarme fuerte, porque eso me va a hacer reaccionar. Predicando sana doctrina, manteniendo la fe y la buena conciencia. La fe y la buena conciencia, nos dice ahí los versículos de Timoteo, primera carta de Timoteo 1, 18 y 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Necesitamos predicar, sí con firmeza, sí con claridad, sí con sencillez, pero verdad. Pero verdad. Que prediques, dice Pablo allá en 2 Timoteo 4.2, no lo busquen, nada más anoten 2 Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo. ¿Sabe? Pablo le decía a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. ¿Sabe? En estos tiempos de tanta circunstancia especial, de tanta modernidad, de tanta ¿qué podemos decir? Nuevas formas, incluso nuevas versiones. Quizá es importante que usted verifique como los de Berea, que lo que se predica es la palabra de Dios. Que lo que se predica no está distorsionado, que lo que se predica no está actualizado a nuestra modernidad, sino con una firmeza y claridad, sí, a nuestros tiempos, sí, contextualizado a nuestra vida, pero palabra pura del Señor, palabra pura del Señor. Porque Pablo le dice varios encargos, y todos los encargos que le dio Pablo a Timoteo,
procuró con diligencia hacerlos para presentarse ante Dios aprobado. Aprobado. Sexto punto sería, si lo quiere anotar ahí, que fue aprobado y probado como ejemplo fiel a los creyentes. Sé ejemplo, dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Primera carta de Timoteo 4:12. Sé ejemplo. Porque además, le dice Pablo, con esto vas a salvarte tú y a los que te oyen. Tú y a los que te oyen. El séptimo punto habrá de ser que fue probado y aprobado como fiel mayordomo de su don de Dios. Sí, que utilizó, que hizo buen uso del don que Dios le dio. ¿Qué don le dio a usted? Dios. ¿Qué don le da Dios al que está al frente de una congregación, pastor y maestro? Allá en 1 carta de Timoteo 4:14 dice, 4:14, ¿ya lo tiene ahí? 4:14, primera carta a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides lo que Dios te ha dado. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Y hablando del ministerio, que abarca muchos puntos, que abarca muchas áreas, porque el pastor habrá de checar varias áreas dentro de la congregación. Por eso he insistido he insistido mucho que el pastor que está en esa congregación habrá de ser una persona que tenga todo el tiempo, porque no es ir a predicar, no es ir a hacer una llamada o dos, no es ir a atender desde lejos. Es importante que un pastor viva cerca de las instalaciones de la iglesia, no dentro de las instalaciones de la iglesia, sino cerca de las instalaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque habrá de atender muchas cosas: economía, administración, visitación, consejería, y muchos dicen, es que lo podemos hacer desde acá. Sí, desafortunadamente, desde acá quieren hacer todo. No, una persona que debe de cuidar ese privilegio que da Dios, ese don que da Dios del pastorado, tiene que cuidarlo. Quiero acordarme ¿cómo se llamaba el pastor de Oreb, con el que fuimos a Puebla? Rolando Gutiérrez. ¡Wow! ¿Cómo se aprendía con él? Este hombre también que fue mentor mío, Carlos Ramírez, ¿cómo se aprendió de él? Visitación, atención, cuidado de obra. En fin, puedo mencionar varios. No quiero insultar a ninguno, que se me olvide, pero ese don del pastorado habrá de cuidarse. Y se cuida haciendo las cosas que Dios pide a aquel que puso delante de una congregación. Dice allí
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, 2 de Timoteo 1:16. ¿Sabe? Que avives. Que avives. ¿Cómo se aviva un fuego, hermanos? No dejando el fuego por ahí, ya, vámonos, ya hice, ya. No, estando ahí, atizándole al fuego, decía mi abuelita, doña Cucú, atizándole, vemos cómo el fuego crece. ¿Sabe? Cuando Pablo exhortaba a Timoteo, no era porque estuviera mal, Timoteo, no. A veces se malentiende esta palabra de exhortación. No. Antes al contrario. Hazlo mejor todavía, vas bien, levántale, claro que sí. Anímate, cuida el don. Todo lo que le decía Pablo a Timoteo era por el amor, por la pasión que mismo Timoteo ponía en la obra ministerial. El último punto que quiero tocar, si usted me lo permite, es que Timoteo fue probado y aprobado como fiel hijo de Pablo. Ya lo leímos, Filipenses 2:22. Primer carta de Pablo a los Corintios 4:17. Mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Sabe? Este nombramiento de hijo está diciéndole a ese discípulo que ha despegado, a ese matetes que ha crecido, mi hijo, ¿sabe? Porque muestra, usted tiene hijos. Y yo sé que ama a todos sus hijos, pero seguramente si hay uno que es fiel al Señor, que ama su familia, que estudia y que, ¿por qué no decirlo?, les cuida a ustedes, claro que usted va a decir, este es mi hijo. Usted debe pensar que esto es muy nada más de Pablo a Timoteo, ¿no? Dios dijo, este es mi hijo amado. ¿A quién se refería? Aquel hijo que aceptó venir y acató con amor lo que Dios Padre quería. Cristo Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios tiene complacencia en aquel hombre que está delante del púlpito, cuidando a esa congregación completa en toda circunstancia. Ese hombre está en complacencia para con Dios. Así como Pablo hablaba de Timoteo. ¿Sabe? No había otro que hiciera las cosas como Pablo, que imitara a Pablo como podía hacerlo Timoteo. ¿Sabe? Fue compañero aún en Roma, y digo aún porque en Roma ya se estaba acercando al final de Pablo. Miren, hermanos, no encuentro una hoja, a ver si la encuentro. ¿De qué? Una hoja, a ver si no se quedó ahí en el escritorio, por favor. Media hoja, un pedazo así de hoja. Miren, hermano, se nos habla de que Timoteo fue probado y aprobado. Probado y aprobado. Y ahora ya no se acostumbra a probar y a que esté aprobado, a ponerlos en prueba y a probarlos. Darles la palomita perfecto.
Esto es bien importante, hermanos, porque aquellos ministros que van a llegar a esas congregaciones deben de ser probados y aprobados. Probados primero y después aprobados. Usted me dirá, ¿por qué? Porque todo debe ser probado y aprobado. Ahorita veremos a Job. Pero mire, quiero decirle, por ejemplo, los medicamentos, ¿sabe usted cuánto tiempo tardan en que empiece la fabricación, el invento, no sé cómo se le llama, el descubrimiento del medicamento hasta ser ya puestos hacia el público? Entre 10 y 15 años, muchos de ellos. Porque tienen que hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que dicen ya está, ¡pum! Y lo mandan porque ya fue probado y aprobado. Aún las vacunas que hoy están tan en boga, han sido preparadas, probadas y aprobadas en no menos de 18 meses, y esto por la urgencia de lo que ha pasado este tiempo. Usted dirá, solamente eso, no es cierto. Por favor, coincida conmigo si no estoy equivocado. Los trabajadores, los empleados en una empresa, cualquiera que sea, le pregunto a usted, ¿llegan con la planta de inmediato? No. Digo, en el gobierno hay los dedazos, todo eso. No, estoy hablando de las empresas, ¿sabe? A usted le contratan quizá por 30 días, en algunos casos por 3 meses, para ser aprobado y que le den la planta. Si no fue aprobado, le dicen gracias. Aún los transportes, los carros, ese carro que usted maneja o en el que usted va, ¿sabía usted? Muchos llegan a comprar los carros y uno dice, ay, tiene 0 kilómetros. No es cierto, no es cierto. Ese carro que fue construido en la fábrica que usted quiera, no vamos a dar marcas, en la que usted quiera. ¿Usted cree que ese carro que usted compró en la agencia, que dice ahí 0 kilómetros, en verdad lleva 0 kilómetros? No, porque todos los carros han tenido que pasar pruebas de control de calidad, pruebas de frenado, pruebas de arranque, pruebas de todo. Han sido probados y aprobados para que usted los pueda usar. ¿Qué me dicen los matrimonios? ¿Qué me dicen los matrimonios? Aquellos matrimonios, si pienso algún callo me ha de disculpar. Aquellos matrimonios que no pasaron el proceso de amigos, novios y después matrimonios, muchos han sido desmembrados esos matrimonios. Porque el proceso entre amigos, novios y llegar al matrimonio lleva aproximadamente unos 3 años en lo que conocemos aquel que es mi novio, mi novia. Inclusive necesitamos conocer a la familia de él, a la familia de ella. Ver cuáles son las afecciones, óigalo bien, las afecciones en la familia de uno y en la familia del otro. Sí, en las afecciones. ¿Había pensado eso? Necesitamos ver con quién me voy a casar. Imagínese que el abuelito de X persona viene un problema. ¿Lo pensó usted? Necesitan conocer. El proceso lleva entre 1 a 3 años. Y ahí también hay que probar y aprobar. Y por último, obviamente, el que nos compete hoy, el ministro que está ahí al frente, en la congregación donde usted está, y que ha procedido bien, y que se ha hecho merecedor de esa oración, de ese amor de usted hacia él, seguro que fue un hombre
que fue probado y aprobado por la congregación. Fíjese, porque un pastor es llamado primeramente por Dios. Un pastor es primeramente llamado por Dios. Después es llamado por la iglesia, puesto a prueba por la iglesia, por la congregación y aceptado por la congregación para instalarlo, para hacer ese culto hermoso de ordenamiento a ese pastor, probado y aprobado, con un tiempo de prueba. Ese pastor que va a llegar a estas congregaciones varias de las que Dios nos ha permitido escuchar, saber que necesitan pastores, van a llegar para ser probados y aprobados por la congregación. Si no es así, pasará como con los matrimonios que no fueron. Va a haber por allá problemas, como la medicina que no ha sido probada y que después salen con tantas afecciones, como los transportes. Usted sabe que hay transportes que dicen, ¿saben que las llantas de tal marca no deben de usarse porque están mal? ¿Saben que los carros fulanos de tal no deben de usarse porque están mal? ¿Lo sabe? Igual en lo mismo. Timoteo fue probado y aprobado. Vámonos por último a Job 23:11, por favor. Job 23:11. Quiero terminar con Job 23:11. Job, ya llegué a Job 23:11. Déjeme ver. 10 y 11. La palabra de Dios dice así: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guarde su camino y no me aparte. Guardé su camino y no me aparté. Probado. Y salió como oro, dice él. ¿Lo duda? Váyase al último capítulo de Job. Y Dios lo aprueba y le duplica todo. Todo. Hermano, la congregación de donde usted está, que ya tiene pastor, seguramente pasó ese proceso. ¡Gloria a Dios! Si no fue así, habrá que retomar algunos puntos. La congregación donde no hay pastor, seguramente van a esperar a un hombre que cubra esos perfiles donde Timoteo fue probado y aprobado. Para honra y gloria de Dios, sí. Para edificación de la iglesia también. ¿Está usted de acuerdo? Mire, démosle gracias a Dios por su palabra, porque nos instruye y nos guía al bien hacer, al bien recibir a ese pastor, al bien amar a ese pastor, pero también al checar a través de la palabra de Dios todo esto. ¿Le parece si le decimos gracias a Dios? Padre eterno, Dios de todo poder, tú eres nuestro maestro. Tú eres el que nos enseñas. Y tu Espíritu Santo nos guía a que con amor veamos a aquel que está al frente de esta congregación para amarle, pues está haciendo lo que tú dices, Dios, que es merecedor de nuestro respeto y de nuestro amor. Si no fuese así, Señor, danos sabiduría para hablar con amor también y verificar algunos puntos, Señor, como lo hacían los de Berea. Bendice a aquel hombre, aquella familia que va a llegar a aquellas congregaciones donde hoy hacen falta. Muchas congregaciones no tienen pastor. Envía a Dios hombres con el calibre de Timoteo. Bendíceles. Y bendice a esos hombres para que a la congregación que lleguen tengan el amor y el deseo de sustentar sus vidas, pues son obreros tuyos, Dios.
Bendice a esta iglesia cristiana digital, Señor, y a cada uno de los que han escuchado tu palabra, porque es de edificación a nosotros. Gracias, Dios, gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran
Gracias a Dios, porque nos ha bendecido con un día muy hermoso, con su palabra que nos guía y nos fortalece, nos lleva a hacer las cosas mejor cada día. Gracias a Dios porque ha sido hermoso el Señor. Yo les pido de favor que vuelvan a ver este video, que vuelvan a escuchar lo que Dios nos dice y con ello podamos crecer para darle la bienvenida a aquel hombre que va a estar enfrente pastoreando la iglesia, porque cumple lo que Dios pide, como fue Timoteo, probado y aprobado. Gracias a Dios. Quisiera que nos despidiéramos. No sé si antes nos despedimos de la congregación y terminamos orando. ¿Cómo ves? Pues hermanos, gracias a Dios porque dieron de su tiempo para escuchar la palabra de Dios, que haya llegado a sus corazones y que el Espíritu Santo sea el que toque nuestro corazón para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Les mandamos un saludo, un abrazo. Dios les bendiga. Cuídense mucho hermanos con estos tiempos de cambios bruscos que tenemos. Hay que cuidarse mucho. Bendiciones. Hermanos, que Dios les bendiga. Familia, que Dios les bendiga. Amigos, que Dios les bendiga. Y llevemos a cabo lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Vamos a despedirnos, no sin antes decirles, próximo domingo, 11 de la mañana. Próximo domingo, 11 de la mañana. Vamos a orar. ¿Quieres orar? Vamos a orar. Altísimo Señor, Dios bueno, Dios grande, cuántas gracias te damos porque no es difícil, Señor, entender tu palabra. Es tan clara, tan sencilla, Señor, y tenemos ejemplos en tu palabra para poder ser esos Timoteos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque sé que tu palabra nunca regresa vacía y tocará los corazones, Señor, nuestros corazones. Bendice, Padre eterno, a todos los que se conectaron a través de la Iglesia Cristiana Digital. La bendición de Jehová sea derramada en cada uno de sus hogares. Amén. Hermanos en la fe, familia en la carne, personas que están conociendo de tu palabra, bendíceles y bendice, Señor, esta iglesia porque queremos seguir siendo de bendición y que tu palabra llegue hasta los rincones, Señor, que no nos imaginamos. Gracias por esta oportunidad grande que nos has dado en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Disfruten la vida que Dios nos está permitiendo con frío. Tápese, que Dios nos da lo suficiente para taparnos. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.